Bienvenidos una vez más a Carros Feos Inc., el lugar donde los autos raros, polémicos y muchas veces incomprendidos tienen su momento de gloria. Porque hoy no vamos a hablar simplemente de un carro feo. Hoy vamos a hablar de un carro que parece salido directamente de un anime. Un carro que parece un dragón convertido en automóvil. Un carro que cuando lo ves por primera vez te obliga a preguntarte una sola cosa. ¿Pero qué demonios es eso? Señoras y señores, este es el Mitsuoka Orochi. Un auto que nació como concepto en 2001, que empezó a venderse en 2006 y que hasta hoy sigue provocando exactamente la misma reacción en todo el mundo: sorpresa, confusión y muchas veces risa. Pero detrás de ese diseño extraño hay una historia bastante interesante, porque el Orochi no fue un error accidental, fue un auto que quería ser diferente desde el primer momento. Así que hoy vamos a descubrir qué es este bicho, por qué existe, por qué casi nadie lo compró y por qué aún así terminó convirtiéndose en uno de los autos más curiosos de la historia moderna. Y por cierto, si te atraen los autos peculiares, feos o inexplicables, suscríbete al canal. Aquí en Carros Feos Inc. siempre descubrimos historia. Para entender al Orochi, primero hay que entender a Mitsuoka. Mitsuoka es un fabricante japonés pequeño, pero extremadamente peculiar. Durante décadas, su negocio ha sido básicamente el siguiente: tomar autos japoneses normales y transformarlos en algo completamente distinto. Por ejemplo, agarran un Mazda MX-5 y lo convierten en algo que parece un Corvette clásico. Toman un Toyota moderno y lo transforman para que parezca un auto americano de los años 60. O agarran un Honda Civic y lo convierten en algo que parece salido directamente de los años 70. Es una mezcla rara entre nostalgia, diseño retro y un poco de locura japonesa. Pero en algún momento Mitsuoka decidió hacer algo diferente. Decidieron dejar de copiar estilos antiguos y crear algo completamente propio, algo original, algo emocional, algo que llamaron un Fashion Supercar. Y así nació el proyecto Orochi. En el año 2001, Mitsuoka presentó un prototipo en el Tokyo Motor Show y la reacción fue inmediata. La gente se quedaba mirando el auto tratando de entender qué estaban viendo, porque el diseño no se parecía a nada en el mercado. Tenía una parrilla enorme y ovalada que parecía la boca de una criatura. Los faros parecían ojos de serpiente, las curvas de la carrocería parecían músculos o escamas. El nombre también era peculiar. Orochi viene de Yamata no Orochi, un dragón de 8 cabezas de la mitología japonesa, y honestamente, cuando miras el auto, el nombre tiene sentido. El concepto original estaba basado en la plataforma del Honda NSX, sí, el legendario superdeportivo japonés, pero Mitsuoka lo transformó completamente. La reacción del público fue exactamente la que buscaban. La mitad lo odiaba, la otra mitad lo encontraba fascinante, pero nadie podía ignorarlo. Y eso para Mitsuoka era suficiente. Después del concept de 2001, Mitsuoka siguió desarrollando el auto durante varios años. Mostraron nuevas versiones en 2003 y luego otra en 2005. Incluso presentaron una versión descapotable llamada Orochi New Top. Sí, New Top, porque aparentemente si vas a conducir un dragón, también quieres sentir el viento en la cara. Pero durante ese desarrollo ocurrió algo importante. Mitsuoka abandonó la plataforma del Honda NSX y decidió crear su propio chasis. Eso sí, el motor no lo hicieron ellos. Para eso recurrieron a alguien mucho más confiable: Toyota. Debajo de esa carrocería dramática se encuentra un motor bastante inesperado, un V6 Toyota de 3.3 litros, el famoso 3MZ-FE. Un motor que en realidad se usaba en vehículos como el Lexus RX o el Toyota Sienna. Sí, una minivan. Potencia, 233 caballos. Torque, 328 Nm.
Ahora pensemos en esto. Tienes un auto que parece un superdeportivo alienígena, pero tiene la potencia de un sedán familiar. Un Mitsubishi Lancer Evolution de la época tenía más potencia. Incluso algunos Honda Accord estaban cerca de esa cifra. La transmisión también era bastante tranquila, una automática de 5 velocidades proveniente del Lexus. Nada de caja manual, nada de paletas, nada de locuras deportivas. El resultado era un 0 a 100 en unos 6.5 segundos y una velocidad máxima cercana a 240 km por hora. No era lento, pero definitivamente no era el superdeportivo que su apariencia prometía. Pero el Orochi nunca fue realmente sobre velocidad, era sobre apariencia. El frontal parece la boca de una criatura, los faros parecen ojos reptilianos, las curvas de la carrocería parecen músculos tensos. Es un diseño que parece vivo, como si el carro estuviera respirando. La carrocería está hecha de paneles de plástico reforzados sobre un chasis de acero, y las puertas, sí, se abren hacia arriba como un Lamborghini, porque claro, si vas a conducir un dragón, al menos que abra las alas. Los críticos se dividieron inmediatamente. Algunos lo llamaron uno de los diseños más originales de la historia, otros lo llamaron simplemente extraño. Pero incluso sus críticos admitían algo: no hay nada en la carretera que se parezca al Orochi. Curiosamente, por dentro el Orochi es mucho más tranquilo. Asientos de cuero, sistema de navegación, aire acondicionado, ventanas eléctricas, todo bastante normal. Es como si los diseñadores hubieran dicho, por fuera hagamos un dragón, pero por dentro que sea cómodo. Y lo lograron. El interior era bastante agradable, nada revolucionario, pero cómodo y bien equipado. Como el Orochi ya era raro, Mitsuoka decidió hacerlo aún más raro. Crearon varias ediciones especiales, entre ellas el Orochi Kabuto, con fibra de carbono y solo 5 unidades, el Orochi Gold Premium, pintado completamente en dorado. También existió una versión inspirada en Neon Genesis Evangelion, con colores morado y verde, y otra inspirada en el anime Devilman. Sí, un superdeportivo inspirado en anime, porque claro, ¿por qué no? Mitsuoka esperaba fabricar 400 unidades, unas 100 al año. Pero la realidad fue muy distinta. Las estimaciones dicen que probablemente se vendieron poco más de 100. Algunas fuentes incluso dicen que fueron menos. Las razones eran claras: diseño demasiado radical, precio alto, rendimiento mediocre y una marca que no tenía el prestigio de Ferrari o Lamborghini. Pero aún así, algunos valientes sí lo compraron, y algunos de esos autos terminaron fuera de Japón, Corea, Tailandia, Arabia Saudí y hasta Singapur. Gente que simplemente quería algo diferente. La prensa automotriz fue bastante brutal. Algunos medios lo llamaron el auto más feo del mundo. Incluso en programas famosos de autos lo criticaron duramente. Pero también hubo quienes lo defendieron, porque aunque no era rápido, sí era original, y en una industria llena de autos similares, eso vale algo. En 2014, Mitsuoka anunció el final del Orochi. El dragón se retiraba. Lo hicieron con una Final Edition de 5 unidades, porque mantener una línea de producción para un auto que casi nadie compraba simplemente no tenía sentido. Pero aún así, el Orochi dejó algo importante, un auto completamente diferente, algo que muy pocos fabricantes se atreverían a hacer hoy. Entonces, la gran pregunta de siempre en Carros Feos Inc., ¿el Mitsuoka Orochi fue un fracaso o una genialidad? La respuesta es simple, las dos cosas. Fue un fracaso comercial, pero fue una idea increíblemente valiente. Porque en una industria donde todo se parece cada vez más, Mitsuoka decidió crear algo completamente distinto, y eso merece respeto.
El Mitsuoka Orochi es un auto extraño. Para algunos es horrible, para otros es fascinante. Pero hay algo que nadie puede negar, no es aburrido, y en el mundo del automóvil eso ya es un logro enorme. Si ves uno en la calle, probablemente te detendrás a mirarlo, porque sabes que no vas a ver otro pronto. Así que dime en los comentarios, ¿el Orochi es un dragón genial o un experimento que nunca debió existir? Y si te gustan estas historias de autos raros, suscríbete a Carros Feos Inc., porque aquí siempre encontramos las máquinas más extrañas del planeta.